Buenas tardes a todos. ¿Cómo estamos? Bien. Así que quiero agradecer a los agentes del orden que están detrás de mí por estar aquí. Responderé algunas preguntas, pero quiero decir solo algunas cosas desde el principio sobre lo que he aprendido hoy y lo que estoy tratando de hacer aquí. Ya sabes, antes que nada quiero saludar al Annunciation School Studio, familias, porque la última vez que estuve en Minneapolis fue, por supuesto, para reunirme con algunas de esas familias. Entiendo que un par de los estudiantes han tenido recuperaciones casi milagrosas y realmente fue un momento muy especial para mí ser invitado a esa comunidad en un momento de duelo. Y espero que todos ellos sepan que, aunque no pude verlos en esta ocasión, he estado pensando mucho en ellos y en sus familias. Ahora, para hablar de lo que vine a hacer, que es la aplicación de la ley federal para hacer cumplir nuestras leyes de inmigración, quiero decir solo unas cuantas cosas. En primer lugar, quería reunirme con líderes empresariales, con oficiales de ICE, con las fuerzas del orden locales para tratar de entender un poco mejor qué está pasando para calmar la situación, reducir el caos y permitirnos, como gobierno federal, cumplir las leyes de inmigración del pueblo estadounidense. Ese es el propósito de mi visita. Es el primero o segundo paso de ese proceso. Aún queda mucho trabajo por hacer. ¿Qué sigue ahora? Hablemos de ello. Aprendí lecciones muy importantes. Primero, descubrí que los muchachos detrás de mí hacen un trabajo increíble. Y francamente, muchos medios de comunicación están mintiendo sobre el trabajo que ellos hacen todos los días. Ahora, eso no significa que no haya de vez en cuando historias o videos por ahí que sugieren que estos muchachos, o al menos algunas de las personas que trabajan para ellos, no están haciendo todo bien. Pero a menudo, viendo el contexto, se entiende que estas personas sufren una presión increíble en medio del caos. Por culpa de unos agitadores de extrema izquierda, muchos no pueden trabajar sin ser acosados, sin que se exponga su información o sin ser agredidos. Eso es inaceptable. Mi mensaje es este: sí, salgan y protesten. Protesten contra mí. Protesten contra nuestra política migratoria, pero háganlo de manera pacífica. Si agreden a un agente de la ley, la administración Trump y el Departamento de Justicia los van a procesar con todo el peso de la ley. Y quería apoyar a estos muchachos que, francamente, trabajan en un entorno muy difícil. Hoy escuché muchas historias sobre eso que creo dejan muy claro lo caótico que ya se ha vuelto el ambiente aquí en el terreno. Por ejemplo, ¿sabías que en la última semana, creo, o tal vez incluso más recientemente, hubo un par de agentes de ICE que estaban fuera de servicio, que habían sido expuestos en línea y que estaban sentados comiendo en un restaurante en Minneapolis? Cuando un grupo de agitadores apareció, cerraron la puerta y les hicieron sentir que sus vidas estaban en peligro. Y luego, por supuesto, fueron agentes federales quienes tuvieron que intervenir, calmar la situación y realmente llevar a esos dos agentes fuera de servicio a un lugar seguro. Ahora, imagina cómo sería tu vida y tu perspectiva sobre las fuerzas del orden. Si ni siquiera puedes ir a un restaurante sin que algunos agitadores cierren la puerta y te hagan sentir que tu vida está en peligro. Ese es el ambiente que, creo yo, ha sido creado por mucha gente, francamente, de la extrema izquierda, pero también por algunos funcionarios estatales y locales de las fuerzas del orden que podrían hacer un trabajo mucho mejor cooperando y colaborando. Y por cierto, no estoy hablando de los policías, porque estos muchachos me dijeron en el lugar que los policías son muy comprensivos con lo que están enfrentando. Me refiero a los funcionarios estatales y locales electos encargados de hacer cumplir la ley, quienes podrían hacer un trabajo mucho mejor para facilitarles un poco la vida. Y en el proceso harían la vida más fácil para todos los residentes de Minneapolis. Y eso es lo que queremos. Queremos poder hacer cumplir las leyes de inmigración por un lado y por el otro queremos asegurarnos de que la gente en Minneapolis pueda continuar con su día a día. Y quiero decir solo un último punto sobre esto. Hoy escuché a un líder empresarial que me contó una historia muy difícil y creo que gran parte de lo que ha salido mal en Minneapolis es que la gente no intenta entender la perspectiva de los demás. Intenten entender lo que otra persona está experimentando, ya sea un oficial de la ley o cualquier persona de la comunidad aquí en Minneapolis. Entonces me contaron una historia sobre esto, una planta de manufactura donde un inmigrante ilegal estaba siendo arrestado. Y mientras estos empleados entran a la planta de manufactura, de repente aparece un inmigrante ilegal. Ellos no saben que es un inmigrante ilegal. Y entonces un grupo de agentes de ICE aparece de repente. Ahora, estas personas solo quieren ir a trabajar, quieren hacerlo de manera segura.
De repente hay una gran operación policial afuera de su lugar de trabajo. Entiendo por qué un líder empresarial o un empleado diría, bueno, ¿qué está pasando? Da un poco de miedo sin importar tu posición en la vida si de repente llegan un montón de patrullas y están arrestando a alguien. Ahora, el contexto adicional es que sabemos que en Internet hay personas que han estado animando a los inmigrantes ilegales a que una forma de evadir el arresto es presentándose en un lugar de trabajo legítimo, haciendo que sea imposible para estos agentes hacer cumplir nuestras leyes de inmigración. Así que, aunque puedo entender la perspectiva de alguien que no quiere ver un arresto en su lugar de trabajo, también puedo entender la perspectiva de nuestros agentes de inmigración, quienes tienen que hacer su trabajo y no pueden permitir que un grupo de opositores bloquee la aplicación de nuestras leyes migratorias. Y gran parte de lo que ha salido mal es precisamente el fracaso en hacer eso. Y aquí está el punto. Podemos hacer un buen trabajo aplicando nuestras leyes de inmigración sin el caos, pero en realidad eso requiere la cooperación de los funcionarios estatales y locales. Si observas las ciudades y estados demócratas y las ciudades y estados republicanos, si vas a Austin, Texas, o Memphis, Tennessee, si vas al estado de Texas, obviamente un estado muy republicano, o al estado de Tennessee, también muy republicano, pero dentro de esos estados hay ciudades demócratas, no ves este nivel de caos. La razón por la que las cosas se han salido tanto de control es por la falta de cooperación entre las autoridades estatales y locales y lo que estos tipos están tratando de hacer. Tenemos una gran cantidad de recursos, un montón de agentes de IC en esta ciudad en este momento que preferiría que no tuviéramos. Me encantaría enviar a esos tipos de regreso a casa. Ni siquiera están haciendo operativos de inmigración dirigidos. Están tratando de proteger a los oficiales de ICE que sí están haciendo operativos de inmigración. Porque cuando una multitud los rodea y estos tipos llaman al 911, a los funcionarios locales, a los policías locales, se les ha dicho que no intervengan. Así que tenemos gente aquí que ni siquiera están haciendo operativos de inmigración, están haciendo protección de fuerza para que si un alborotador intenta arruinarle la vida o agredir a un oficial de ICE, realmente estén protegidos. Ahora, ¿por qué no tiene más sentido que la policía local intervenga en esa situación? ¿Por qué no simplemente hacer que el alcalde o los funcionarios locales le digan a los policías, ¿saben qué? Si un oficial de ICE está siendo agredido por un agitador de extrema izquierda, están invitados, de hecho deberían ayudarlos? Eso es lo que funcionaría en cualquier situación normal y eso es lo que ocurre en casi todas las jurisdicciones, sean rojas o azules en los Estados Unidos de América. La razón por la que no ha sucedido aquí es porque a las autoridades locales se les ha dicho que se retiren, que no ayuden a ICE, que promuevan la violencia, que promuevan la agitación, pero que no hagan nada para bajar la tensión ni reducir el caos. Eso es un problema. Aquí hay otro ejemplo de cómo la falta de cooperación entre las autoridades estatales y locales dificulta nuestro trabajo y aumenta la tensión. Supongamos, por ejemplo, que tenemos a un migrante criminal que es un delincuente sexual y supongamos que tenemos que ir a arrestar a esa persona. Quien sea demócrata o republicano quiere a un delincuente sexual viviendo en su comunidad. Espero que la mayoría de la gente no lo quiera, pero como es un extranjero ilegal, no sabemos cuál fue su última dirección. Quizá conocíamos su dirección hace 3 años, pero ahora no la sabemos. Lo que nos gustaría hacer es hablar con las autoridades locales y decirles, pues, ¿saben qué? Según los registros de Medicaid, ¿cuál fue la última dirección en la que esta persona estuvo domiciliada? O según una solicitud de SNAP, una solicitud de cupones de alimentos, tal vez eso podría darnos una idea de dónde se encuentra esta persona hoy. O tal vez tuvieron algún problema con la corte local, podríamos ir al juzgado local o incluso a la cárcel local e intentar averiguar dónde está hoy este delincuente sexual. A las autoridades locales se les ha dicho que no cooperen. Estos agentes buscan aplicar la ley y arrestar agresores sexuales pese a que funcionarios locales tienen prohibido ayudar ni dar información sobre su paradero. Esto es vergonzoso. Y hay muchas cosas que todos podríamos hacer mejor para bajar la tensión. Pero lo principal que aprendí hoy es esto. La mejor manera de facilitar la aplicación razonable de la ley, pero también de reducir el caos en Minneapolis, sería que los funcionarios estatales y locales cooperen. Ahora diré en una última nota positiva que en realidad creo que hay esperanza, alguna razón para pensar que habrá una mejor cooperación en las próximas semanas y meses. Creo eso porque he hablado con algunos de los funcionarios locales aquí y creo que hay razones para creerlo.
Estas personas van a dar un paso adelante y realmente van a pedir a la policía que proteja a nuestros agentes cuando estén siendo agredidos, que van a pedir a los tribunales locales que cooperen para sacar a los delincuentes sexuales de nuestra comunidad. Eso es algo bueno. Esa es la buena noticia y es algo en lo que voy a trabajar cuando regrese a Washington. Pero por favor, si eres un funcionario local, si eres el alcalde de esta ciudad, si tienes alguna influencia sobre esas personas, solo diles que cooperen. Porque podríamos hacer que la aplicación de las leyes de inmigración funcione de manera tan fluida y sin el caos que vemos en Austin, Texas, o Memphis, Tennessee, o incluso en zonas rurales del estado de Minnesota. Todo lo que necesitamos es un poco de cooperación. Les garantizo que vamos a hacer todo lo posible por ser profesionales. Respetar los derechos de las personas, no hacer nada que no tengamos que hacer para hacer cumplir las leyes de inmigración, pero eso haría nuestra vida mucho más fácil, haría que nuestros oficiales estuvieran mucho más seguros y haría que Minneapolis fuera mucho menos caótica. Si tuviéramos un poco de cooperación por parte de los funcionarios estatales y locales, con eso me callo y respondo algunas preguntas. Gracias, chicos. Un distrito escolar local aquí. Está alegando que agentes de ICE detuvieron a un niño de 5 años después del preescolar el martes. También hemos visto a varios ciudadanos estadounidenses. ¿Han obtenido? Por ISIL, los últimos por ISIL, los últimos 6, los últimos... Está orgulloso de cómo su administración está llevando a cabo esta ofensiva migratoria aquí en Minnesota. Me enorgullece respaldar a las fuerzas del orden y aplicar las leyes del país. Pero ya sabes, preguntaste sobre este niño de 5 años. Vi esta historia camino a Minneapolis. Salimos de Toledo por un evento económico y como padre de un niño de 5 años pensé, Dios mío, esto es terrible. ¿Cómo arrestamos a un niño de esa edad? Bueno, hago un poco más de investigación al respecto. Y lo que descubro es que el niño de 5 años no fue arrestado, que su padre era un inmigrante ilegal y que cuando fueron a arrestar a su padre, el padre huyó. Así que la historia es que ICE detuvo a un niño de 5 años. Bueno, ¿qué se supone que deben hacer? Se supone que deben dejar que un niño de 5 años muera de frío. No se supone que deben arrestar a un inmigrante ilegal en los Estados Unidos de América. Si el argumento es que no puedes arrestar a personas que han violado nuestras leyes porque tienen hijos, entonces todos los padres tendrían inmunidad total. De ser objeto de la ley, eso no tiene ningún sentido. Nadie piensa que eso tenga sentido. Ahora, ya sabes, hay muchos casos como ese donde si simplemente entiendes el contexto, ha habido una serie de situaciones que he investigado personalmente, donde digo, espera un segundo, no queremos que ICE arreste a ciudadanos estadounidenses. Se supone que deben hacer cumplir las leyes de inmigración contra los inmigrantes ilegales. Entonces lo investigo y descubro que el ciudadano estadounidense que fue arrestado intentó golpear a un oficial de ICE. No puedes permitir que eso suceda. Y por supuesto, ellos tienen que defenderse. Y por supuesto, tienen derecho a detener a alguien que agrede a un agente de la ley. Ahora, este es mi punto. ¿Queremos que estas cosas sucedan? ¿Queremos que estos arrestos sean tan caóticos? No, no queremos. Ellos son los que menos lo quieren. Pero si tuviéramos un poco de cooperación de los funcionarios locales y estatales, creo que el caos disminuiría mucho en esta comunidad. Señor presidente. Adelante. Después del tiroteo de Rene Good, señor, la administración parece sugerir que los agentes de ICE gozaban de casi total inmunidad. Pero hoy, usted le dijo al Washington Examiner que, cuando sea apropiado, la administración podría tomar medidas disciplinarias contra los agentes de ICE. ¿Eso significa que ha cambiado de opinión? Y si es así, ¿cuál es ese cambio de opinión? Porque los cambios. No dije eso y no lo creo. Nadie más del gobierno Trump dijo que los agentes con irregularidades tendrían inmunidad. Lo que sí dije es que cuando los agentes federales del orden violan la ley, eso normalmente es algo que los funcionarios federales investigarían. No queremos que estos muchachos tengan juicios simulados. Buscamos un debido proceso e investigación real. Se les acusa de actuar mal, pero tras analizar el contexto no hubo falta. Investigaremos estos casos. Por supuesto, estamos investigando el tiroteo de Rene Good, pero lo estamos haciendo de una manera que respeta los derechos de las personas y que además garantiza que si alguien hizo algo mal, sí enfrentará medidas disciplinarias, pero no vamos a juzgarlo en el tribunal de la opinión pública. He hablado extensamente sobre este caso en particular. Creo que la muerte de Rene Good es una tragedia. También creo que ella embistió a un agente de ICE con su auto. Así que hay
La tragedia aquí es de múltiples capas. La tragedia es que hubo un malentendido. La tragedia es que René Good perdió la vida. La tragedia es que hay agentes de ICE que entran a comunidades donde temen que si llaman al 911, nadie vendrá a ayudarlos. Eso es lo que produce esta terrible situación y es algo que los funcionarios estatales y locales aquí en Minnesota podrían resolver. Sí, señor. ¿Sería tan amable de brindarnos unas palabras de reflexión acerca de la importancia de la cooperación mutua entre todos y valores? Es una lástima que los niños tengan que verse. Qué pena que los niños sufran. Mañana hablaré en la Marcha por la Vida. Soy pro vida y estoy muy emocionado de hablar allí. Quiero hablar sobre la policía local, pero ya sabe, quiero decir, mire, yo soy. De niño vi a personas de mi familia ser arrestadas. Es terrible. Es desgarrador, es caótico, es traumático para los niños. Puedo reconocer eso y puedo reconocer que tenemos que apoyar a estos niños. Bueno, por otro lado, decir que solo por ser padre o madre no significa que tengas inmunidad total ante la ley. Y creo que tenemos que mantener ambos pensamientos en la cabeza al mismo tiempo. Tenemos que ser comprensivos con los niños que se ven involucrados en algunas de estas acciones policiales. También tenemos que decir que tenemos que hacer cumplir la ley sin prejuicios, con justicia, pero tenemos que hacer cumplir la ley. Señor. Vicepresidente. Sí, de hecho es una de las conclusiones. He hablado con estos muchachos antes de subir al escenario y en nuestra mesa redonda. Queremos asegurar una buena comunicación entre los funcionarios federales, estatales y locales, y estoy convencido de que podemos mejorar en eso. Queremos comunicarnos, pero debe ser bidireccional. Así lo planteo a los funcionarios estatales y locales. Estos muchachos absolutamente se comunicarán con los funcionarios estatales y locales. Le dirán a la gente si tienen que realizar una operación de cumplimiento en un municipio en particular. Pero parte de eso es, también quieren asegurarse de que si están comunicando su paradero, eso no se utilice como un arma en su contra. A veces le dicen a la gente a dónde van y luego se enteran de que las caras de sus agentes están en Reddit o en algún hilo de redes sociales diciendo, aquí está este tipo, sabemos que va a estar en este lugar a esta hora exacta. Así que esa comunicación tiene que ser de doble vía. Estos tipos van a comunicarse con líderes empresariales, con funcionarios locales, con funcionarios estatales. También necesitamos que los funcionarios locales y estatales hagan un buen trabajo protegiendo a las personas cuando están en sus comunidades. Por cierto, no queremos que ningún oficial de policía en esta comunidad, en este estado, nos ayude a hacer cumplir la ley de inmigración. De eso nos encargamos nosotros. Pero si aparece un manifestante y ese manifestante se vuelve violento contra nuestros agentes de inmigración, realmente necesitamos la cooperación de nuestros socios locales. Aún no la hemos conseguido, pero creo que si lo logramos, realmente podemos bajar la tensión. Sí, vi esa noticia y la historia es como muchas de las que leo en los medios de comunicación tradicionales. Le falta mucho contexto y agradecemos el contexto. Tiene sentido. Nadie está diciendo, mira, hay excepciones. Por ejemplo, una excepción extrema. Si alguien recibe disparos desde el interior de una casa, no necesitan una orden para entrar en la casa de esa persona. Existen excepciones muy limitadas al requisito de la orden judicial, donde los agentes de la ley no la necesitan. Si, por ejemplo, hay una amenaza inminente para sus vidas. Pero lo que hemos dicho y lo que ICE ha propuesto, lo que realmente ha propuesto el Departamento de Seguridad Nacional y el Departamento de Justicia, es que podemos obtener órdenes administrativas para hacer cumplir la ley de inmigración administrativa. Ahora, supongo que es posible que los tribunales digan que no, y por supuesto, si los tribunales dicen que no, acataríamos esa ley. Nadie propone aplicar leyes migratorias sin orden judicial. Hablamos de los distintos tipos de órdenes vigentes. Normalmente, en el sistema de inmigración, estos casos los manejan jueces de derecho administrativo. Hablamos de obtener órdenes administrativas. En otros casos, se obtienen de un juez. Es estándar en la práctica legal de UU. Los tribunales decidirán, pero no entraremos en hogares sin orden judicial, salvo que disparen a un oficial. O tienen que hacer algo para protegerse. Adelante. ¿Responda con orden? ¿O ¿Podría considerarse esto como una violación de las normas vigentes? Bueno, nuestro entendimiento es que se pueden hacer cumplir las leyes de inmigración del país bajo una orden administrativa si se tiene una orden administrativa. Eso es lo que pensamos.
Esa es nuestra interpretación de la ley, esa es nuestra mejor buena fe. Intento de entender la ley. Nuevamente los tribunales decidirán sobre esto. Yo no lo haré. La mayoría de leyes de inmigración no se aplican mediante el sistema penal judicial, sino por la vía administrativa. Vamos a continuar con esa práctica tal como lo hicieron en la administración Biden. O en cualquier otra administración. No hablé con él hoy. Hablé con algunos de sus colegas. Sabe, su pregunta sobre la ley de insurrección es interesante. He intentado entender esto lo mejor que he podido. Y según tengo entendido, lo que permitiría la ley de insurrección al invocarla es que el gobierno federal podría utilizar al ejército para operaciones de aplicación de la ley a nivel local. En este momento no creemos que necesitemos eso. Ahora bien, el presidente podría cambiar de opinión. Por supuesto, las cosas podrían empeorar. Pero por ahora creemos que los agentes federales pueden cumplir con el trabajo de la aplicación de la ley federal. Ahora, lo que sí me preocupa nuevamente es que si el caos empeora, si cada vez más agentes de ICE empiezan a ser agredidos, si otros agentes de la ley también empiezan a ser agredidos, y eso sí sería un verdadero problema. Pero, de nuevo, ahora mismo tenemos tantos recursos federales de aplicación de la ley aquí. Tenemos a tanta gente aquí que no queremos tener aquí. No quiero que haya tantos agentes de ICE en Minneapolis en este momento. Quiero decir, por el amor de Dios, hace un frío realmente insoportable afuera. Pero están aquí no para hacer cumplir las leyes de inmigración, sino para proteger a la gente de los alborotadores. Esa es una situación absurda y no la necesitaríamos si tuviéramos un poco más de cooperación por parte del Departamento de Policía de Minneapolis. Según tengo entendido, los policías de patrulla en el terreno del Departamento de Policía de Minneapolis estarían encantados de ayudar, pero alguien les está dando órdenes. No sé si es el alcalde Frey. Alguien les está diciendo que no cooperen en absoluto. ¿Qué tipo de persona le dice a su policía local que no proteja a alguien si está siendo agredido por un alborotador? Es una locura y tiene que terminar. Sí, señor presidente, a principios de esta semana, Las fuerzas del orden locales acusaron a agentes federales de violencia en los tribunales. ¿Por qué hay tantos ciudadanos atrapados en estas operaciones? bueno, creo que tu pregunta parte de una suposición que no necesariamente está comprobada, que es esa. Cuando hay ciudadanos estadounidenses que han sido atrapados en algunas de estas operaciones de cumplimiento de la ley, muy a menudo se trata de personas que han agredido a un agente de la ley. No están siendo arrestados porque violaron las leyes de inmigración. Están siendo arrestados porque golpearon a un agente federal de la ley. Eso es algo totalmente razonable. Ahora, sobre la acusación de perfilamiento racial, sabes, mira, es algo que nos tomamos muy en serio. Llevaremos las acusaciones de perfilamiento racial a Washington. Sin duda las investigaremos a medida que surjan. Pero este no es un grupo que anda buscando personas que hayan violado la ley basándose en el color de piel. Están buscando personas que hayan violado la ley real, la ley de nuestro sistema de inmigración en este país. Con más cooperación, podrían actuar más específicamente, localizando así a los criminales. Quiero decir de nuevo, uno escucha cosas que son difíciles de creer, pero he confirmado que son ciertas. Delincuentes sexuales a quienes intentamos sacar de las calles, que los funcionarios locales no nos quieren decir su última dirección conocida. Entonces los funcionarios locales dicen, Dios mío, estos tipos están haciendo operativos de control selectivo a gran escala, cuando en realidad nos encantaría ir solo a una casa. Los funcionarios locales no nos dicen a cuál casa debemos ir. Señor vicepresidente. Sobre esa pregunta, el jefe de policía local ha dicho que sus propios oficiales fuera de servicio, es decir, policías, están siendo objeto de discriminación por ser personas de color y se les pide que muestren sus documentos. ¿Eso es motivo de preocupación para la administración o el Departamento de Seguridad Nacional? La policía local dijo que sus propios oficiales están siendo objeto de discriminación y lo describen como, cito, una violación de los derechos civiles. Crimen. Vi un informe y a un oficial local mencionarlo. ¿Es preocupante? Primero debemos determinar si ocurrió y si existe una explicación válida. Si hubo ilegalidad, perfilamiento racial o violación de derechos de nuestros ciudadanos, lo tomaremos con absoluta seriedad. Lo que también diría es que muchas de las historias más virales de las últimas semanas han resultado ser, en el mejor de los casos, solo parcialmente ciertas. Así que queremos juzgar a las personas basándonos en la realidad, en la verdad, en el contexto. No vamos a prejuzgar a las personas solo por una historia viral en redes sociales que resultó ser en parte falsa. Señor.
No he hablado con el gobernador Walz en este viaje en particular. Varios miembros de nuestra administración, creo que nuestro jefe de gabinete, hablaron con el gobernador y han estado en contacto constante con su equipo durante la última semana. En mi oficina hemos estado en contacto constante con personas aquí en Minneapolis. Ciertamente había personas en nuestra mesa redonda con puntos de vista opuestos. Y mira, ni siquiera sé, ¿sabes qué? No sé si es público, pero sí, nos reunimos con personas con puntos de vista opuestos aquí en la mesa redonda. Quería conocer la perspectiva de todos, pero también sugerir que con más cooperación habría menos caos. Vamos a seguir trabajando en eso. Si el gobernador Walz llama, seguiremos conversando. Tras oír a la gente, creo que esto es principalmente un tema policial. Esto es competencia del fiscal general, esto es, del alcalde local. Involucra a cuerpos policiales locales y estatales. Nos enfocamos en ellos, pero mantenemos contacto con el gobernador. Estamos enfocados en Minneapolis por la alta concentración de infractores migratorios y agresiones contra nuestros agentes. El plan es sencillo. Si agredes a un agente federal, haremos lo posible por enviarte a prisión. Es muy sencillo. Y la mayoría de estos manifestantes, aunque pueda no estar de acuerdo con su política, la mayoría ha sido pacífica, pero muchos no lo han sido. Si asaltas una iglesia o insultas a un agente federal, usaremos todo el poder federal para enviarte a prisión. Respeten los derechos y la libertad de culto. Respeten el derecho de las personas a hacer su trabajo sin ser agredidas. Si siguen ese principio básico, la administración Trump hará todo lo posible para proteger sus derechos. Pero si atacan a alguien, si agreden a alguien, si hacen llorar a una niña de 9 años porque entraron a su iglesia y la acosaron, vamos a ir tras ustedes con todas las herramientas que tenemos. Su administración ha dicho repetidamente que esto se trata de seguridad, de hacer que los estadounidenses se sientan más seguros. ¿Qué diría usted si estuviera hoy en Minnesota? ¿Es la abrumadora presencia de agentes de ICE y agentes federales y sus tácticas lo que los hace sentir menos seguros? Vimos en 2025 el mayor descenso de homicidios en un solo año en la historia de UU. Hubo reducciones significativas en crímenes violentos. Esto se debe realmente a 2 motivos. Primero, porque cumplimos las leyes de inmigración expulsando criminales violentos del país. Y segundo, porque aplicamos las leyes penales encarcelando a los que agreden y asesinan. Buscamos hacernos más seguros, entendemos la frustración por el caos, hacemos lo posible por calmar la situación y pedimos que funcionarios estatales y locales colaboren con nosotros. ¿Está usted diciendo que no están siendo capaces de observar las tácticas o la presencia de los agentes? Mire, estoy seguro de que la gente está viendo muchas cosas que harían sentir muy molestos a cualquier miembro de nuestra comunidad nacional. Pero también creo que si se entiende esto en contexto, esto es lo inevitable. Es la consecuencia de un gobierno estatal y local que ha decidido que no va a cooperar en absoluto con la aplicación de las leyes de inmigración. De hecho, van a negarse a cooperar de manera activa. Así que aquí hay una ilustración básica de esto. Si eres un agente de ICE y tienes que arrestar a una persona que ha cometido una agresión y que además es un inmigrante ilegal, pero los funcionarios estatales y locales no te ayudan a identificar a esa persona. Muchas de las cosas que la gente en Minneapolis está viendo, que les hacen dudar, que les frustran, que les preocupan, que les hacen sentir que las cosas están demasiado caóticas, muchas de estas cosas provienen del hecho de que no hay cooperación con las fuerzas del orden estatales y locales. Y supongo que lo que les diría a las personas, muchas de las cuales están justificadamente preocupadas y angustiadas por lo que ven en sus comunidades, es: ¿por qué no estamos viendo esto en ningún otro lugar? Solo estamos viendo este nivel de caos en Minneapolis. Y en Chicago tuvimos algunos problemas allí. Prácticamente en todas las jurisdicciones donde operan estos tipos no se ve el mismo nivel de caos. No se ve el mismo nivel de violencia. No ves los problemas que estamos viendo en Minneapolis. Tal vez el problema sea exclusivo de Minneapolis y creemos que así es. Y es una falta de cooperación entre las fuerzas del orden estatales y locales y las fuerzas del orden federales. ICE ha estado operando aquí durante años con menos resistencia de la que estamos viendo ahora. Incluso el jefe de policía de St. Paul preguntó recientemente: ¿no hay una manera de encontrar un punto común sin asustar a la gente de la comunidad? Y me pregunto, con esta operación Metro Search,
alguna parte de ella está destinada a enviar un mensaje político a los líderes aquí en Minneapolis y en el estado de Minnesota. Y sé que mencionó que ha estado en contacto con las oficinas del gobernador y que pudo hablar con ellos, no quisieron hacerlo. Bueno, mire, he hablado directamente con algunas personas en Minnesota, hablé con algunos de ellos hoy, he hablado con otros en el pasado. Nuestro personal contactó a funcionarios influyentes en Minneapolis, no enviamos un mensaje político, sino que hacemos cumplir la ley. Desafortunadamente, al aplicarla, hubo una reacción inusual y única en esta ciudad. Esto no es algo común. En todo Estados Unidos de América ha habido una reacción muy particular, muy específica de Minneapolis ante nuestra aplicación de las leyes federales de inmigración. Lo que intento hacer hoy aquí es entender por qué sucede eso. ¿Qué es lo que hace que Minneapolis se haya vuelto tan caótica? ¿Cuáles son los tipos específicos de cooperación que necesitamos? Mira, no necesito que Tim Walz, Jacob Frey o cualquier otra persona salga a decir que están de acuerdo con J.D. Vance o Donald Trump en temas de inmigración. Simplemente no necesito eso. Lo que sí necesito es que ellos den poder a sus funcionarios locales para ayudar a nuestros funcionarios locales o federales, de una manera en la que esto pueda ser un poco menos caótico y pueda estar un poco más enfocado. ¿Estás obteniendo valor de este video? Solo le pido que le dé like, lo comparta y se suscriba al canal si aún no lo ha hecho.